por todos los medios posibles, buscan llevarse a los católicos a su grupo. Y por eso es triste, pero es una verdad. Cada hora 400 católicos abandonan la iglesia. Escuche la cantidad. 400 católicos abandonan la iglesia cada hora. Y cada día son más las personas que se vuelven en contra de la iglesia y nos dicen: no, si yo fui católico, yo era católico, pero me di cuenta que cuando era católico me engañaron. Por eso ahora me he pasado a otra iglesia. Y por eso usted se va a dar cuenta que usted se encuentra a estos grupos donde usted vaya, se los encuentra. Por ejemplo, en México los encuentras en los parques, en la calle, en los buses, en la televisión, en la radio. A donde vayas te los encuentras. ¿Y saben qué es lo triste? Lo triste es que muchos católicos llegan a decir: es que todo es igual, todo es lo mismo. Y algunos dicen: pero ¿para qué peleamos por religión? Si la religión no salva, el único que salva es Cristo. Si Cristo salva, entonces la iglesia no importa y yo puedo ir a donde yo vaya. Y por eso usted encuentra a católicos que dejan entrar a personas de otro grupo a su casa. Y dicen: es que ¿cómo no los voy a recibir si me vienen a enseñar la palabra de Dios? Y si todos hablan de la palabra de Dios, entonces yo no tengo problema en escuchar a todos. Yo escuché a un católico en Guatemala hace casi un mes. En la oración que se hizo para iniciar el evento, él se puso a dar gracias a Dios y a decir: gracias, Señor, porque aquí en Guatemala has levantado a muchos pastores evangélicos para que vengan a predicar la palabra de Dios. El tipo en un evento católico estaba orando por los pastores evangélicos y nunca en su oración oró siquiera por los sacerdotes católicos. Cuando yo le fui a preguntar: oiga, ¿y por qué usted oró por los pastores evangélicos? ¿Qué si ellos también predican la palabra de Dios? Y si ellos predican la palabra de Dios, entonces lo que están haciendo es bueno. Y cuando más gente predique la palabra de Dios, es mejor. Entonces le contesté: pues se ve que usted no conoce la historia del protestantismo. ¿Dónde floreció el protestantismo antes de venir a América? En Europa. ¿Cómo está Europa ahora? Sumergida en el ateísmo. El protestantismo en Europa engendró el ateísmo. En América Latina ahorita el protestantismo está viviendo su mejor momento y muchos creen que eso es bueno. No, eso también nos dejará ateísmo. Y por eso tenemos que ir a la Biblia para ver si es verdad que todo es lo mismo y que basta que traiga la Biblia. Porque muchos creen que basta que esté en la Biblia y con eso es suficiente. Y yo siempre he dicho: el problema no está en la Biblia, el problema está en cómo se interpreta la Biblia. Así que de nada sirve que alguien venga y me enseñe de la Biblia si eso que él me está diciendo de la Biblia no está bien interpretado. Y por eso San Juan nos advierte lo siguiente, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Y escuchen, alguien puede estar diciendo: ya va a empezar el hermano a hablar mal de nuestros queridos hermanos protestantes. No estoy hablando mal, solamente estoy diciendo la verdad.
Sí, pero tenemos que amarlo, sí, pero el amor no se separa de la verdad. San Juan es el discípulo de Cristo que más habló sobre el amor. Pero ese discípulo que más habló del amor, fíjense qué nos dijo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. En otras palabras está diciendo, no le crean a cualquiera. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Escuche qué dijo San Juan. No fíen de cualquier inspiración, porque hoy se ha levantado mucha gente que dice, es que a mí el Señor me ha inspirado. Y como yo soy un hombre inspirado por Dios, tú tienes que creerme. No, Señor. San Juan dijo, no se fíen de cualquier inspiración. Dice San Juan, examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. ¿Eso qué significa? Que no todos los espíritus vienen de Dios. Alguien puede decir, pero ¿cómo no vas a recibirme en tu casa? Pero ¿cómo no vas a creerme si yo tengo el Espíritu Santo? Pues tranquilo, primero tengo que asegurarme si de verdad tienes el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no todos los espíritus vienen de Dios. Y dice, andan en el mundo muchos falsos profetas. ¿Eso qué significa? Que en el mundo hay muchas personas que hablan de Dios, pero no dicen de Dios la verdad. Dicen de Dios lo que a ellos les conviene. Pero tristemente estas personas que se han levantado como falsos profetas vienen al mundo católico a seducir a los católicos. ¿Por qué? Porque el católico no conoce su fe. Y como el católico no conoce su fe, ellos se nutren del catolicismo que vive sumergido en la ignorancia. Por eso el padre Amatuli llegó a decir, católico ignorante, comida de protestante. Porque donde el católico vive en ignorancia, los protestantes abundan. Y es fácil robarle la fe a quien ignora su fe. Supongamos que un niño va por la calle, encuentra tirado un billete de $100, lo levanta. Y un adulto que va detrás de él se dio cuenta que el niño recogió un billete de $100. Entonces va con el niño y le dice, ven hijito, te voy a proponer un gran negocio. Dame el billete y te doy un refresco, decimos en México, no sé cómo le digan aquí, gaseosa, soda, un refresco de 2 litros. Y te doy una sabrita, la más grande que exista en la tienda, por el billete que encontraste. Y el niño entrega el billete, recibe el refresco más grande y la sabrita más grande, y se va feliz a su casa creyendo que hizo un gran negocio. Porque él no sabía que con ese billete de $100 podía comprar 20 refrescos y 20 sabritas del mismo tamaño. Entonces solo se le puede robar fácilmente su fe al católico que ignora su fe y al católico que cree que todo es lo mismo. Entonces lo primero que nos advierte la palabra de Dios es que en el mundo andan falsos profetas. Y esos falsos profetas van a llegar a nuestra casa. ¿Para qué? Para robarnos nuestra fe. ¿Por qué? Porque ellos ven la religión como un negocio cualquiera. Imagínense, yo puedo fundar una iglesia y le pongo un nombre bonito. Después voy y busco a los católicos que no conocen su fe y les digo que María tuvo más hijos, que el Papa es la bestia, que la iglesia católica es la ramera, que ya viene el fin del mundo. Los asusto y los traigo para mi iglesia. Cuando ya estén en mi iglesia, les digo que tienen que diezmar, porque si no diezman le roban a Dios. Y con 20 personas que me consiga, que me den $20 cada semana, ya vivo tranquilamente. Y por eso cada día
se multiplican los grupos que se vuelven enemigos de la iglesia, porque ellos ven la religión como un negocio. Entonces estos falsos profetas van a llegar a nuestra casa y no van a decir: buenos días, nosotros somos los falsos profetas. Nunca van a llegar así. Los falsos profetas van a llegar haciéndose pasar por los profetas de Dios. Y por eso fíjese lo que nos dijo Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7:15. Esto lo dice Jesús: cuídense de los falsos profetas. Escuche bien, cuídese de los falsos profetas. Se presentarán ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Qué significa? Que los falsos profetas parecerán personas verdaderamente iluminadas por Dios. Y por eso el padre Amatuli decía: hoy los falsos profetas se disfrazan con un pantaloncito negro, una camisita blanca, una corbatita negra, un saquito y una Biblia. Y llegan a nuestra casa a decir: yo soy el apóstol fulano de tal, y a mí Dios me reveló que viene una gran catástrofe y que si usted no se arrepiente y no acepta a Jesucristo como su Salvador, usted se irá al infierno. Y si usted no sale del catolicismo, usted se condenará junto con el Papa y toda la bola de sacerdotes. Y el católico, por miedo, se cambia. Por eso dice Jesús que debemos de tener cuidado, porque llegarán a nosotros con piel de oveja. Y por eso llegan de buena manera. Buenos días, hermanito, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Y uno dice: ay, mira qué bonito me trataron. Allá cuando voy a la iglesia católica ni siquiera me saludan. Vas a la iglesia y ahí está el pastor en la puerta: buenos días, hermanito, Dios te bendiga, qué bueno que vino. Mira, el pastor me da la bienvenida siempre que voy a la iglesia de ellos. En cambio, cuando voy a la iglesia católica, el padrecito ni siquiera me recibe. Entonces me conviene ir con ellos, porque ellos son amables. Sí, lobos disfrazados de ovejas. Y por eso uno tiene que estar atento, porque estos lobos utilizan algunos medios para arrastrarnos a su grupo. ¿Y saben cuál es el primer medio? Cuando tú empiezas a tener contacto con los falsos profetas y se dan cuenta que tú eres un católico de huesos colorados y que dices que no te vas de la iglesia ni muerto, entonces buscan una estrategia para robarte tu fe. Y la primera estrategia que utilizan es hacerte ver los errores de la iglesia. ¿Usted ya se dio cuenta que los católicos se portan mal? ¿Que no ha visto usted en la televisión que hay padrecitos que se portan mal y también hay obispos que se portan mal? Y el católico dice: es verdad, yo lo vi en la noticia, vi un padrecito que salió ahí que no sé qué cosa hizo. En cambio ellos se ve que son santos, que son gente pura. Y te decepcionan de la iglesia. Y una vez decepcionado de la iglesia, te vas y le entregas tu fe. Sin que te des cuenta, le entregas tu fe. Y por eso, escuche usted, a todos los grupos enemigos de la iglesia, su único trabajo es desprestigiar a la iglesia. Y aquí en Ecuador ustedes tienen a uno que es de los peores enemigos de la iglesia católica. ¿Quién será? Voy a decir su nombre para que no digan que lo estoy inventando. Se llama Hugo Albornoz. Es de origen chileno.
pero es de los peores enemigos de la iglesia. Dice unas cosas en contra de la iglesia y él dice que la iglesia católica es una pecadora y utiliza unos términos que no puedo pronunciar. Y ellos se creen puros aquí con nosotros, todos somos buenos, aquí no existe el pecado. Pero escuche qué dice Jesús. San Lucas 17:1. Cuando usted vea que en la iglesia católica hay católicos que se portan mal, no por eso deje la iglesia y siga a los falsos profetas. Acuérdese de estas palabras de Jesús. Jesús dijo: es imposible, ojo, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre de aquel que haga caer a los demás. Escuche qué dijo Jesús. Es imposible que no haya escándalos y caídas. Es decir, que en la iglesia se van a dar escándalos, habrán escándalos. Que de repente usted puede ver a un padrecito, a un predicador, a un cantante, o de repente le llega la noticia: no, si Dimas, ¿desde cuándo dejó la iglesia? No, si José Luis también ya se fue de la iglesia. Entonces nos vamos a ir también nosotros como ya se fueron los dos. No, Señor. Jesús nos advierte: de por sí habrán escándalos y de por sí habrán caídas. Así que cuando venga un falso profeta a señalar los errores de la iglesia, lo que tenemos que decirles es: ¿y de qué te asustas? Si cuando Jesús inició la iglesia con 12 personas, ¿a poco todos se portaron bien? Judas le vendió, Pedro lo negó, el resto corrieron como cobardes, solo Juan permaneció fiel al pie de la cruz. ¿Y por eso la iglesia dejó de ser la iglesia de Cristo? No, porque la iglesia no subsiste por el hombre, sino por la gracia de Dios. Entonces, esa trampa de señalar los errores de la iglesia es una trampa favorita de los falsos profetas para robarnos nuestra fe. Otra trampa que utilizan, y aquí es donde más católicos se van por montones, es sentir bonito. Ven con nosotros, aquí con nosotros sentimos bonito. Mira, cuando oramos sentimos el Espíritu Santo, sentimos caliente y hasta nos desmayamos. Y mucho católico que le gusta sentir se va. Yo fui un día a lavar mi moto y en lo que lavaba mi moto me senté a esperar. Llegó el joven que atendía ahí y me dijo: oiga, ¿usted es católico? Y le dije: sí, por gracia de Dios. Y me dijo: yo también era católico. ¿Y qué te pasó? Mire, es que la verdad, cuando yo era católico yo no sentía nada. Yo iba a la misa y no sentía nada. Ay, pero me invitaron a un culto pentecostés. Uy, ahí sentí de todo. Y por eso con ellos me quedé. Así que tú te fuiste de la iglesia por sentir bonito. Pues déjame decirte una cosa, que la verdad no se define por los sentimientos. La verdad se define por la razón. Y yo no soy católico porque sienta bonito. No, Señor. Yo soy católico porque esta es la iglesia de Cristo. Sencillamente por eso. Y sé también que cuando Jesús llamó a sus discípulos, Jesús nos dijo: el que quiera seguirme, que venga a sentir bonito. No. Marcos capítulo 8 versículo 34. Jesús dice todo lo contrario. Jesús no nos invita a sentir bonito. Escuchen a qué nos invita Jesús. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Tomar la cruz es aceptar los sufrimientos. Así que seguir a Cristo no es sentir bonito. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que pasar por donde pasó nuestro maestro. ¿Y dónde pasó nuestro maestro? Por la pasión,
y por la crucifixión. Si queremos ser discípulos de Jesús y queremos sentir bonito, entonces no estamos preparados para ser discípulos de Jesús. Y por eso cuando alguien llega y me dice: Dimas, pásate con nosotros, aquí en nuestra iglesia se siente bonito, de volada se me prende la alarma y digo: esta no es la iglesia de Cristo entonces, porque Jesús no nos dijo que teníamos que sentir bonito. Jesús nos dijo que tendríamos que cargar la cruz. Y Jesús dice en el versículo siguiente: pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. El que la pierda por mi causa, ese la salvará. Y muchos, con tal de asegurar su vida, se van y siguen a los falsos profetas y se van a sentir bonito, porque los engañaron. También digo, cuando Jesús estaba en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos porque aquí se siente bien bonito. ¿Eso dijo Jesús? No. Por lo tanto, sentir bonito no significa que estés en la verdad. Los que fuman marihuana también sienten bonito, pero no significa que lo que estén haciendo es correcto. Además, el libro de Eclesiástico capítulo 2 versículo 1 dice: si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. No dice prepárate para sentir bonito. Así que cuando venga alguien y le diga: vente con nosotros a sentir bonito, es un falso profeta. Otra herramienta que utilizan para engañar a los católicos que no conocen su fe son los milagros, sanaciones y prodigios. ¿A poco no hay católicos que se han ido para otro grupo porque les ofrecieron que allá iban a sanar de la enfermedad que tenían? No, es que aquí con nosotros todos los enfermos se sanan, los muertos resucitan. Pero como dijo el padre Amatuli, solamente no agregan que están hablando de los muertos de hambre, no de los muertos físicamente. Y mucho católico dice: es que es verdad, mi tía estaba enferma y se fue con ellos y sanó. Y si sanó con ellos, entonces eso significa que con ellos está la verdad. Primero, está demostrado que el 80% de las enfermedades son sugestivas. Y si tú creas una buena sugestión en una persona, esa persona enferma puede mejorarse. Porque les digo, el 80% de las enfermedades son sugestivas. Y por eso en aquellos grupos donde ofrecen milagros, empiezan a crear buena sugestión en la persona, a gritar, a poner música que toca el sentimiento. En cuanto menos lo esperas, ya estás llorando y te hacen creer que ya te curaste. Y lo crees. ¿Y cómo lo creíste? Te curaste porque tu enfermedad es sugestiva. Pero aunque curaran enfermedades reales, no significa que sean verdaderos profetas. Escuchen qué dice Jesús, Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo 24, 24. ¿Cómo se presentarán los falsos profetas? Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas. Escuche bien, ¿qué cosa van a hacer los falsos profetas? Cosas maravillosas y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Dice que los falsos profetas y los falsos mesías vendrán haciendo prodigios y maravillas para engañar a la gente. Y los prodigios serán tan grandes que podrá engañar incluso a los elegidos. Y por eso no se asuste algún día si un católico de esos católicos que parecía de huesos colorados se va y sigue a los falsos profetas. No se alarme. La Biblia dice que
los falsos profetas tendrán la capacidad de engañar incluso a los elegidos. Imagínense, si pueden engañar a los elegidos, ¿cómo no van a engañar al católico que no lee su Biblia? El católico que no lee la Biblia es una presa fácil y por eso se van. Y saben que vienen a decir: no, es que cuando yo era católico yo no conocía la Biblia, a mí ahí no me enseñaron la Biblia. ¿Cómo le van a enseñar la Biblia si cuando era católico ni siquiera tenía Biblia? Y por eso se lo llevan fácilmente. Escuche qué más dice Jesús. Jesús nos dice que el hecho que una persona realice milagros no significa que trabaje de parte de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Escuchen qué dice Jesús: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. En tu nombre hemos expulsado a los demonios. Y en tu nombre hemos realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: aléjense de mí, malditos, que nunca les conocí. ¿Qué dice Jesús? Que no basta hablar en nombre de Dios y que no basta hacer milagros ni expulsar demonios en nombre de Dios para decir que yo vengo de parte de Dios, porque ya vimos claramente que los falsos profetas tendrán esa capacidad de hacer milagros y prodigios al servicio de la mentira. Y para concluir, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Les resumo un poco la historia. El capítulo 2 de Tesalonicenses nos habla de la aparición del anticristo. Y ojo, el anticristo tiene dos personalidades. El anticristo tiene una personalidad como una persona única, un ser único, y también tiene una personalidad como una pluralidad de anticristos. Es verdad que el anticristo en su pluralidad ya está obrando, pero falta que el anticristo se manifieste como un ser personal. Habrá un hombre como tal que se opondrá a todo lo que es sagrado. Por eso se llama anticristo, contra Cristo. Pero antes de que venga el anticristo, aparecerán falsos profetas que prepararán el camino del anticristo. Y escuche qué dice Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Entonces se manifestará el adversario, el anticristo, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Versículo 9. Al presentarse este sin ley, el anticristo, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. El anticristo se servirá de señales, milagros y prodigios para engañar a la gente. Y tristemente hay mucho católico que le gusta ir corriendo detrás de los milagros. Y pareciera que por milagro hace lo que quiera. Si le dicen en la punta de un cerro hay una piedra y si tocas esa piedra recibes un milagro, se va corriendo a tocar la piedra. Si le dicen que hay que ir a rascarle la panza a una estatua de Buda para que recibir un milagro, va y le rasca la panza a Buda. Vivimos de milagros. Tristemente, somos así. Y por eso el falso profeta viene y nos roba nuestra fe. Y nosotros pensamos que estamos siguiendo el camino correcto. Porque mientras haya milagros, yo estoy bien.
Y pareciera que muchos aman los milagros, pero no al Señor de los milagros. Yo no soy católico tanto por los milagros, yo soy católico por el Señor de los milagros. Esto es como casarse con una mujer solo por los tacos. Primero tienes que amar a la mujer y después amarás los tacos. Para terminar, y con esto termino, ¿qué tenemos que hacer entonces con los falsos profetas? San Juan nos da la respuesta. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. San Juan dice así: si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, la de Cristo, no lo reciban en sus casas, ni lo saluden, pues quien lo recibe se hace cómplice de sus malas obras. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cuidar nuestra fe. El católico tiene que aprender a decirle no a los falsos profetas. Un día estaba en una casa en Guatemala desayunando. Llegaron dos señoras que vendían medicina. Hablaron con la señora de la casa, le vendieron un medicamento y luego le dijeron: ¿podemos orar por usted? Y la señora católica dijo: pero es que yo soy católica y ustedes, no, nosotros somos de la iglesia Pentecostés. Entonces creo que no, no se preocupe, todo es lo mismo, servimos al mismo Dios. Y la señora dejó que oraran por ella. Cuando terminaron de orar, salí y le dije a la señora católica: lo que usted hizo no es correcto, porque si usted es católica, usted tiene que ser fiel a su fe. Y escuche lo que dice la Biblia: si alguno viene a tu casa y no trae esta doctrina, no lo recibas. Y las señoras que iban vendiendo medicamentos se enojaron y me dijeron: pero ¿quién te crees tú para decir eso? Le dije: mire, primero no confundan la religión con el negocio. Si ustedes vienen vendiendo medicamento, vendan medicamento, pero no vengan también hablando de su fe. Y le voy a decir una cosa: si el medicamento que venden es muy bueno, entonces no necesitamos su oración. Y si su oración es muy buena, entonces no necesitamos su medicamento. ¿Cuál de las dos cosas nos dejará? ¿Su oración o su medicamento? Las dos cosas. No se puede las dos cosas, porque ustedes están revolviendo la religión con el negocio. Y ustedes vienen a nuestra casa y nos dicen que de verdad tienen un deseo sincero de orar por nosotros. Está bien, si quieres orar por mí, ora por mí, pero desde tu casa. Cuando el católico aprenda a cuidar su fe, aprenda a buscar también en la palabra de Dios la fortaleza para hacerle frente a los falsos profetas, tendremos menos católicos que se vayan de la iglesia. Entonces, nos quedemos con esta idea. Estoy consciente de que hay por el mundo muchas personas